Ya son las 8 de la mañana con 37 minutos y como ustedes lo escucharon en la introducción, hay un problema que atraviesa la Universidad UTE y para ello vamos a conversar con el doctor Ricardo Hidalgo, rector de esta institución de educación superior. Doctor Hidalgo, buenos días, bienvenido a Punto Noticias en su primera emisión. Cuéntenos, por favor, este lío en el que se ha visto involucrada la Universidad UTE con la dirección del IES en Pichincha, esta deuda que ha sido ya denunciada en términos legales y este acuerdo al que ustedes habían llegado, pero sin embargo, pese a tener este acuerdo, esa es la decisión que ha adoptado el titular del IES en Pichincha. Cuéntenos, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, después de todos los escándalos en los que se han visto envueltas las instituciones del Estado, lo que se pretende ahora es desviar la atención de lo verdaderamente importante y satanizar a personas e instituciones que estamos luchando por sacar adelante al país. Y por todo ello, lo que puedo decir es que rechazamos, a nombre de la universidad y en el mío propio, enfáticamente la denuncia presentada ante la Fiscalía y hemos solicitado, por supuesto, su archivo inmediato. ¿Qué es lo que ocurre con la UTE y con el IES? Bueno, la UTE viene arrastrando problemas administrativos financieros desde hace varios años, eso es muy conocido, muchos de ellos causados por la estructura de su gasto, la reducción de ingresos. Aquello devino en la existencia de un déficit que llegó a ser de $27 millones antes de mi administración, lo que nos ha obligado a la optimización de gastos de manera paulatina. A pesar de los ajustes presupuestarios, la universidad ya tenía una importante deuda con el IES, cuyos valores de ninguna manera han sido desconocidos, ocultados o mucho menos retenidos, como se manifiesta en el contenido de la denuncia. Tan grande ha sido la preocupación de la universidad que desde inicios del año 2016, o sea, el inicio de mi administración, hemos solicitado convenios, acuerdos de pagos, hemos mantenido múltiples reuniones para cumplir con nuestras obligaciones patronales y la Universidad UTE ha suscrito varios acuerdos de pago parciales con el IES que han sido cancelados con toda puntualidad. Ahora, en la denuncia se omite con muy mala intención que el 4 de febrero de este año se efectuó una reunión con el exdirector del Consejo Directivo del IES, el doctor Paul Granda, y el abogado Ricardo Herrera, director nacional de recaudación, para concretar una propuesta de pago que fue parte de un convenio y que ya fue firmado y ratificado por las partes. Entonces, el 18 de febrero se firma el primer acuerdo parcial a 24 meses por un valor de $3 millones y un segundo acuerdo parcial a 12 meses por una cantidad bastante menor. Y es importante señalar las fechas. La fecha de pago de la primera cuota era el 19 de marzo del 2020. Cabe destacar que el día 16 de marzo se declaró la emergencia sanitaria. La UTE esperaba la negociación de títulos de valor y obtener suficiente liquidez para cumplir con las obligaciones pendientes con el IES. Sin embargo, el calendario académico que empezaba el día 23 de marzo tuvo que ser aplazado hasta el 9 de mayo, debido a la declaración de emergencia y por lo tanto no se pudo realizar la asignación presupuestaria correspondiente. Sin embargo, la UTE se acogió a la resolución de 25 de marzo del propio Consejo Directivo del IES, que resolvió suspender los pagos y términos de todos los procesos, de los procedimientos, así como el inicio de procedimientos administrativos hasta que se levante el estado de excepción. En ningún momento la UTE ha pretendido desconocer sus obligaciones con los trabajadores, el IES, pero a través de verdades a medias se pretende desprestigiar la imagen de esta institución y la mía como rector y representante de la misma. Ahora, ¿por qué cree usted, doctor Hidalgo, que se está haciendo lo que usted señala, que se pretende dañar la imagen de la institución y dañar la suya? El señor el titular del IES en Pichincha asegura que ustedes tenían acuerdos anteriores que no cumplieron. Usted dice que sí se han cumplido. Esa es la explicación que le estoy dando. El último acuerdo de pago, que era el 16 de marzo, no pudo ser cumplido por la emergencia sanitaria e inmediatamente nosotros estuvimos dispuestos a hacer pagos parciales, pero se nos cerró el sistema. Lo que el señor Campaña no dice, porque no le conviene,
es que el 28 de mayo tuvimos una videoconferencia con el director nacional, con él mismo y con otros funcionarios para exponer la nueva situación de la universidad y propusimos la reactivación de los convenios de pago y también ratificamos la voluntad de la institución de pagar el 50% de la deuda total. Tampoco dice nada sobre una comunicación que envié el 30 de mayo ratificando lo tratado el 28 de mayo. Sin embargo, el señor Campaña no dio respuesta a nuestro pedido y decidió irse por la vía penal. Tampoco dice nada el director provincial del IES sobre el pago de $750,000 que realizamos sobre préstamos hipotecarios y quirografarios el 5 de junio. Sin embargo, el señor lo que hace es presenta una denuncia en contra de la universidad por un delito previsto en el artículo 272 del COIP, por una supuesta retención ilegal de la aportación a la seguridad social. Y hace alusión a ello en medios de televisión, en la prensa escrita, en las redes sociales, con el único objetivo de montar un show. ¿Cómo es posible que se quiera tergiversar los hechos y a través de verdades a medias se quiera hacer daño a una universidad tan prestigiosa e importante del país? ¿Se puede considerar la falta de liquidez durante la emergencia sanitaria como una retención de aportaciones a la seguridad social? Aquí lo que está claro es que existe una retaliación política por la actitud crítica que ha mantenido no el rector, el doctor Ricardo Hidalgo Tolengui, por sus propios derechos como médico y como educador ante el desastre de la gestión del gobierno durante la emergencia sanitaria. Ese es el tema. Si hay una negociación de 18 de febrero de este año que no pudo concretarse por retardo en el inicio de las actividades académicas, agravado además, como ya he comentado, por los problemas de movilidad, no ha habido ninguna retención ilegal, pues. Nadie se ha apropiado de los fondos. Si el acuerdo se firma el 18 de febrero, está claro que ya se estaba negociando, pues. Entonces aquí viene una forma de medir la paja en el ojo ajeno, pero no fijarse en la viga en el propio, ¿no? El propio presidente de la República emite una moratoria a todo nivel para enfrentar la crisis y los problemas económicos derivados de la misma. Pero fíjese usted cómo el propio Estado ecuatoriano está debiendo $500 millones retenidos a los jubilados del ISFA y que ha sido publicado el día de ayer, y tiene una mora patronal por $880 millones de los empleados públicos, pues no ha pagado un solo centavo el Estado ecuatoriano al IES desde enero de este año. Entonces ocurre que para el IES la UTE es la única isla a la que le llueven los ingresos. Pese a todo esto, la UTE ha hecho un pago de $750,000. Y entonces lo que están haciendo es politizando un tema que es eminentemente administrativo y lo están pasando a la vía penal. Ahora ustedes han manifestado de manera expresa su intención de llegar al acuerdo, de suscribirlo, de cumplirlo, pero pese a eso se metió esta demanda por la vía penal, pese a que ustedes tienen la disposición de pagar. Quien ha roto el diálogo es el señor Campaña. Nosotros le hemos pedido que nos abra el sistema para pagarle. Esto es de Ripley. O sea, la universidad quiere pagar y nos cierran el sistema y no nos permiten pagar. Entonces, ¿cómo vamos a pagar? Pues estamos deseosos de llegar a un acuerdo, como lo hemos venido haciendo desde el año 2016. La universidad, por la propia estructura del gasto, y aquí todo hay que decirlo, tenía hasta 14 sueldos que no está contemplada en ninguna legislación. Habían bonos por el Día del Trabajador, por el Día del Maestro, por el Día de la Universidad. Todo eso sumaba $4 millones. Este año finalmente hemos conseguido que la comunidad universitaria entienda que no podemos seguir viviendo y feriándonos el dinero y tenemos que ajustarnos los pantalones. Es así como las autoridades y los propios empleados, docentes y trabajadores hemos aceptado una reducción de la jornada laboral del 20% para poder salir de la crisis. Entonces, la universidad quiere llegar al diálogo. Lo que ocurre es que se está politizando el tema con el apoyo de unos ex docentes que fueron desvinculados el año 2016 y que prefieren ver la intervención de la universidad porque no admiten que la universidad hoy, académica, financiera, administrativamente y en cuanto a prestigio está mucho mejor que cuando ellos estaban y no pudieron hacer nada.
¿Usted cree que ese es el objetivo final, una intervención, pero si es una universidad privada? No existe ninguna causal para la intervención, aunque nunca se sabe. Últimamente dicen que la realidad ha superado la legalidad. No me extrañaría absolutamente nada ya, pero desde el punto de vista legal no existe ninguna causal ni para intervención, ni para un juicio penal a la máxima autoridad de la universidad y menos a la universidad. Y lo que se trata es de un problema eminentemente administrativo que no nos llevaría más de 20 minutos solucionarlo. La universidad reconoce la deuda, la universidad quiere pagar y lo único que pide es que dejemos de politizar el tema y que nos pongamos a trabajar. Eso es lo que quiere. El país está cansado de los escándalos de corrupción. A la UTE no le pueden mezclar entre los otros escándalos. Aquí nadie se ha llevado el dinero. Absolutamente nadie. Estamos para dar la cara y para demostrar que a pesar de los problemas que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo, la universidad se ha levantado, está entre las mejores universidades del país, estamos investigando, tenemos centros de investigación, estamos apoyando a la colectividad, estamos formando a los estudiantes con calidad y lo que queremos es que nos cobren. Doctor Hidalgo, ¿desde cuándo mantienen esta deuda con la Seguridad Social? ¿Cuántos años son? Bueno, los retrasos en los pagos para la Seguridad Social empezaron en el año 2013. En el año 2015 se agudizaron y en el 2016 llegaron a su máximo pico. Y a partir de ahí lo que hemos estado haciendo es pagando mediante acuerdos parciales y intentando solucionar esta situación que, como yo digo, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, es una larga historia y lo que pretendemos es simplemente llegar a un acuerdo con la Seguridad Social, siempre y cuando este tema no se politice, ¿no? ¿A cuánto asciende el total de la deuda con el IES? La deuda total está en el poco menos de 7 millones de dólares, pero tenemos acuerdos de pagos por más del 50%. Y lo que pretendía la universidad era pagar en estos días 3.500.000 dólares para quedarnos con una deuda bastante más aligerada. ¿Qué espera usted que suceda en estos días, doctor Hidalgo? ¿Usted cree que el señor Campaña, el titular del IES en Pichincha, deje sin efecto esta denuncia, la cierre, se dé marcha atrás y abra? Nosotros vamos a pedir, como universidad, estamos pidiendo el día de hoy ser recibidos en comisión general por el directorio del IES y de la presidencia para con documentos manifestar que la universidad en ningún momento ha dejado de negociar y que esta distracción se debe a cuestiones de tinte político más que a cuestiones de otra índole. Doctor Hidalgo, en otro tema, estamos ya mañana por cumplir una semana desde que la ciudad de Quito pasó al semáforo amarillo. Hay varias alertas que han emitido en las últimas horas algunos médicos respecto a la hospitalización de pacientes con coronavirus. El sistema de salud como tal está prácticamente a su límite. ¿Cómo evalúa usted esta primera semana de esta nueva normalidad, como le llaman las autoridades? Con absoluta preocupación y también con mucha indignación, porque aquí ha habido un lavado de manos, no se ha hecho exactamente lo que se debió haber hecho, es decir, aumentar el confinamiento para las personas de riesgo, disminuir los contagios en los barrios de la periferia en donde están convertidos en un absoluto mercado, controlar absolutamente la emisión de salvoconductos y hacer pruebas diagnósticas para acercar a los pacientes contagiados y aislarlos conjuntamente con sus contactos. Eso es lo que se debió haber hecho. Sin embargo, anoche, según el reporte oficial, habían 13 camas en cuidados intensivos, pero esas 13 camas son del Hospital Vaca Ortiz. Hay una lista de espera para las unidades de cuidados intensivos de más de 30 pacientes. Muchos de ellos seguramente habrán fallecido ya. Y por supuesto, el incremento de muertes no esperadas en la provincia de Pichincha en lo que va de estos días de junio supera ya el 35% a las muertes ocurridas durante el mismo periodo, estamos hablando de 9-10 días del mes de junio en el año 2018 y 2019. Es decir, estamos nuevamente ante un rebrote de la enfermedad y esperamos que finalmente las autoridades adopten la responsabilidad de hacer lo que tienen que hacer.
Ahora, el alcalde ha señalado que en aproximadamente 2 semanas se va a analizar la supuesta curva de la epidemia en Quito. ¿Usted cree que en 2 semanas es tiempo suficiente para evaluar o se la debe evaluar ahora con todos estos antecedentes que usted ha expuesto? Bueno, se está pasando por un problema de falta de algunos insumos para las pruebas diagnósticas por parte de la alcaldía. La UTE también está esperando que nos lleguen algún material. Se ha incrementado la capacidad diagnóstica de la red organizada por el Distrito Metropolitano de Quito y yo espero que antes de finalizar esta semana ya podamos tener una idea más clara de lo que está pasando en Quito y sus parroquias. De todas formas, la situación del país es también preocupante. Lo que está ocurriendo en la provincia del Oro también nos está llamando la atención. Es decir, hemos abierto el grifo, se ha pasado de un semáforo a otro, yéndose en contra de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Eso se explica por el nivel de hospitalización que se ha incrementado en lo que va del mes de junio. ¿Usted cree que es debido a todas estas medidas, el relajamiento también por parte de la ciudadanía, que se ve reflejado en el nivel de ocupación de los hospitales? No, lo que pasa es que se relajaron las medidas de confinamiento, se dieron mensajes equivocados a la población, intentando tranquilizarla, intentando maquillar las cifras, no se han dado los datos reales y la gente piensa que ya es el momento de regresar. Se está dando preferencia al capital y no al ser humano. ¿Estamos preparados, doctor Hidalgo, para un rebrote? De ninguna manera, eso habría que preguntarle al ministro de Salud. Yo le pregunto a usted que es médico porque él parece que cree que todo ya está bajo control, al menos así lo ha señalado, que la situación está controlada, que los contagios, sobre todo en la provincia del Guayas, que era la que estaba más afectada, han disminuido, igual que las muertes han disminuido en esa localidad, pero vemos cómo empieza a repuntar la situación en otras provincias distintas a Guayas que son realmente preocupantes y en esas está, por supuesto, Pichincha. ¿Nuestro sistema de salud en Pichincha está preparado para un eventual rebrote? No, no está de ninguna manera. Y acuérdese usted de las palabras tranquilizadoras. Cuando aparecían los cadáveres en Guayaquil, nos decían que no pasa nada. Ahora nos siguen diciendo lo mismo. Como ciudadanos, doctor, ¿qué debemos hacer tomando en cuenta que ya la próxima semana el sector de los empleados públicos va ya a empezar a laborar de forma presencial, al menos en un 50%, de acuerdo a las disposiciones del semáforo amarillo modificado que se decidió para la ciudad de Quito? Y usted ve las cifras como están actualmente. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos para evitar que esta situación empeore? Bueno, el riesgo disminuye dramáticamente si es que los individuos nos concientizamos de los riesgos y decidimos por nuestra cuenta, a pesar del desamparo en el que nos encontramos, tomar las medidas adecuadas. Utilizar una buena mascarilla, mantener el distanciamiento social, un lavado de manos frecuente y evitar sitios de grandes aglomeraciones. ¿Cómo evitar estos sitios de grandes aglomeraciones tomando en cuenta problemas como, por ejemplo, el transporte público? Se anunció al inicio de este paso al semáforo amarillo que se habían tomado varias medidas que en la práctica no se están cumpliendo, por ejemplo, en el transporte público. Usted ve que se anunció que iba a haber distanciamiento en el bus, que iban a controlar que la gente lo respete, pero la evidencia está allí. Hemos visto en los últimos días videos de cómo van los buses absolutamente llenos, con menos de 30 centímetros entre persona y persona. ¿Cómo hacerlo ahí? ¿Cómo manejar esa situación? Lastimosamente, entonces, llegaremos a la inmunidad de rebaño de la que habló el señor ministro de Salud y habrá una alta mortalidad. Le queremos agradecer, doctor Hidalgo, por siempre el realismo de la información que usted nos proporciona respecto al manejo de la crisis sanitaria y hacer conciencia. No nos queda más que hacer conciencia y en la medida de lo posible, como ciudadanos, tomar las respectivas medidas de seguridad y de bioseguridad para evitar que estos contagios continúen. Doctor Hidalgo, muchísimas gracias por su presencia a través de la primera entrega de Punto Noticias en Pichincha Universal. Ojalá se solucione el conflicto en el que está ahora la Universidad UTE y ojalá puedan tener buenas noticias en la reunión que tienen prevista para las próximas horas. Muchas gracias. Buenos días.